Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva ocasión de Cercanos. Muy felices porque semana a semana, ocasión tras ocasión, seguimos aprendiendo juntos y juntas en esta plataforma que tenemos acá a su disposición en los diferentes espacios de TD Más y la aplicación de TD Max. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema espectacular porque cuando se habla de generación de empleo, cuando se habla de formación, cuando se habla de inclusive de talento en Costa Rica, ¿verdad? Si es todo un ecosistema, también hay que pensar en el tipo de infraestructura en el cual estos tres u otros temas se desarrollan. Y la gran pregunta es, ¿contamos con la infraestructura idónea para que entonces talento, generación de empleo o educación, formación profesional sea acorde con ello? Hoy vamos a hablar un poco de infraestructura sostenible y cómo esto impacta en estas otras áreas que quise introducir y algunas otras que ya iremos descubriendo con Camila Angelini, quien es gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos en Holcim, Costa Rica. Lo dije bien, ¿vio? Muy bien. Se lo dije, que cuando vamos al aire lo digo bien. Muchísimas gracias, Bernal, por la invitación. Muy agradecido de poder estar en este espacio y compartiendo con ustedes la buena noticia de la sostenibilidad y viendo cómo crece en Costa Rica también este movimiento. Hablando de cómo crece en Costa Rica, creo que cuando se hablaba de sostenibilidad hace unos 10 años, me estoy devolviendo mucho, porque el tema puede ser un poco más fresco, de pronto no había un conocimiento tan profundo. Entonces, si usted de entrada pudiese hacer un análisis de cuál es el estatus de Costa Rica, y ya que es chilena también, entonces tiene una percepción de América Latina, ¿cómo se posiciona Costa Rica en términos de sostenibilidad versus otras zonas de la región? Qué pregunta más difícil hacer esa No, pero aquí hacemos fáciles a veces. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que, a ver, viéndolo desde afuera, yo llevo 7 meses acá y efectivamente Costa Rica hacia afuera yo creo que tiene un estatus muy elevado de sostenibilidad porque es un país que tiene políticas públicas y también legislaciones que protegen la sostenibilidad, que protegen los recursos naturales, la biodiversidad, ¿cierto? Pero yo siento que todavía a nivel ciudadano a mí me faltaría más desarrollo en términos de responsabilidad social y de responsabilidad cívica, por decirlo así, a nivel de empresas, pero también a nivel de ciudadanía. Yo creo que todavía ahí nos queda un camino a los ticos por recorrer, yo ya me puse tica ya. Muy bien. Por recorrer en ese sentido, porque nos falta mucho de tomar esta identidad nacional hacia adentro, ¿cierto? No solamente lo que vendemos hacia afuera de sostenibilidad, porque por ejemplo el turismo sostenible acá está muy desarrollado, ¿cierto? Las áreas protegidas también, pero nos falta mucho del uso de recursos, de la gestión de residuos, por ejemplo. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que todavía que manejar, pero veo con muy buenos ojos de que las empresas están avanzando en este tema. Bueno, Holcim es una de ellas, pero veo también otras empresas en otros sectores que también están avanzando y trayendo nuevas tecnologías, ¿cierto? Nuevos conocimientos y atrayendo ese talento que es el más importante. Al final las empresas las hacemos las personas. Claro. Y son las personas las que traen estos cambios culturales. Camila, un detalle que usted menciona es el tema de cómo esto ha ido, podríamos decir, permeando o adentrándose en el entendimiento común de la sociedad, que de pronto no es tan sencillo, ¿verdad? Porque hablar de sostenibilidad muchas veces se ha entendido solo como la parte ambiental. Exacto. Entonces la gente dice, no, que yo reciclo, reduzco y reutilizo. Y es lo que por mucho tiempo en el sistema educativo principal del país, que es el sistema público, donde todos tenemos acceso de forma gratuita, ¿verdad? Y de pronto nunca cuestionamos. Yo como estudiante no lo cuestioné en ese momento de mi vida, ni tampoco mis padres, porque venían de allí también y quizás con un conocimiento de su contexto o de su época de estudio. Entonces, ¿cuáles son como esas estrategias, técnicas, tácticas que de pronto usted piensa que podrían trabajarse para realmente penetrar en el conocimiento de las personas que sostenibilidad va más allá de y que también puedan tener acciones específicas? Exacto, yo creo que, bueno, sostenibilidad, tú tienes razón, que siempre se ha confundido un poco con solo medio ambiente. Claro. Y antiguamente se hablaba de responsabilidad social, que era solamente la filantropía, ¿cierto? De cómo las empresas donaban o hacían su aporte a la sociedad, pero era algo como una limosna, no era como un actuar responsable. Entonces la sostenibilidad tiene 3 pilares de trabajo. Uno es el ambiental,
que tiene que ver no solamente con residuos, que es lo más común, tiene que ver con gestión hídrica, tiene que ver con energía, tiene que ver con combustible, ¿cierto? Hay muchos pilares y principalmente el más importante que hoy día nos aqueja como sociedad es la acción climática. El otro pilar es el que tenemos que ver con todo lo social, ¿cierto? Los temas de derechos humanos, los temas de relaciones comunitarias, de inversión social, pero todo lo que está hacia adentro de la compañía también, o sea, los temas de diversidad, los temas de inclusión, ¿cierto? Todo eso también es sostenibilidad. Todo eso te permite ser sostenible en el tiempo. Y el tercer pilar, que a veces a los sociólogos como yo no se nos olvida decirlo, pero es muy importante, que es el económico. O sea, ninguna empresa puede sobrevivir solamente haciendo inversión social o solamente cuidando el recurso hídrico. Tenemos que hacer un negocio también y tener ventas, ¿cierto?, que nos afirmen. Pero la manera de hacer negocio, la manera de cómo ganarse esa rentabilidad es siendo sostenible. O sea, hoy día lo que más se ve es que las empresas que más rentan en los mercados internacionales, ¿cierto?, en la bolsa, son empresas que tienen altos índices de sostenibilidad. El Dow Jones, por ejemplo, que es un indicador bursátil que mide a las empresas en sostenibilidad, ha demostrado a lo largo de los años de que las empresas más rentables son las que a la vez invierten en sus operaciones para hacerlas más sostenibles, invierten en el relacionamiento comunitario, ¿cierto? Y también obviamente invierten en su propia gente, en tener a su gente con buenos beneficios, con buena calidad de clima laboral, ¿cierto?, teniendo diversidad en sus equipos. Entonces, yo creo que para mí hay dos maneras, respondiendo a tu pregunta, de cómo incentivar esto de conocer la sostenibilidad. Uno, que tú mismo lo dijiste, que es el tema de la educación. O sea, hoy día yo ya veo que quizás a nosotros más grandes no nos tocó ver esto en el colegio o en la escuela, pero yo veo a mis hijos de 7, de 3 años que ya vienen con esos conocimientos, que ya es parte de la malla curricular de las escuelas, y yo creo que hay que llevarlo más allá. O sea, me ha tocado dar algunas charlas universitarias, no sé, a los ingenieros comerciales, que muchas veces no les enseñan los impactos sociales, los impactos ambientales que tienen sus proyectos. Entonces, para mí tenemos que meternos con mucho más fuerza en la educación, y no solamente en la educación como estatal, pública, formal, sino que en la educación que tenemos en el diario vivir. O sea, empezar a conversar mucho más de estos temas. Este mismo programa ayuda a eso, ¿cierto? Es un programa educativo. Y el otro tema tiene que ver también con cómo yo dentro de la empresa participo de la sostenibilidad. Yo creo que todas las empresas tenemos dentro de nuestro rol y de nuestro interés ser sostenible, y tienen que desarrollarse muchas más oportunidades para que todos los trabajadores participen de eso. O sea, no vale de nada tener un área de sostenibilidad, por ejemplo, que es la mía, que haga toda la sostenibilidad de la empresa, y eso no funciona así. Cada colaborador, cada trabajador tiene que entender cómo aporta a la sostenibilidad del negocio, cómo aporta a la sostenibilidad del territorio. Entonces, entender eso a veces es mucho más sencillo de lo que uno cree. Las estrategias de negocio a veces son bien lejanas, ¿cierto?, con indicadores, con metas a largo plazo, pero si uno las baja a qué significa eso en el día a día, oye, en apagar la llave cuando estoy usando algún artefacto, en si soy trabajador de una empresa y veo que hay una fuga, pucha, ¿cómo manejo esa fuga? ¿Cómo la reporto? ¿Cierto?, etcétera. Hay muchas maneras de poder bajar estas estrategias de sostenibilidad a la gente común y corriente, a los trabajadores, a los vecinos, y por lo menos en Holcim lo hemos logrado y vemos que eso al final es lo que apalanca la sostenibilidad. Cuando hablamos de estrategias de sostenibilidad, por aquí han pasado varias personas con un perfil similar al suyo, en el sentido de que lideran un área de sostenibilidad o que proponen, que controlan, que manejan la materia. Cuando hablamos de estrategias puntualmente, ¿aplica para ciertos modelos de empresa o es excluyente para otros al mismo tiempo? Yo te diría que aplica para todos, porque la estrategia de sostenibilidad es una herramienta que es súper plástica, que es súper flexible y que cualquier empresa puede, sin importar su tamaño, si yo soy una pyme, también puedo tener una estrategia de sostenibilidad. Y tiene que ver al final con cómo yo me pongo metas concretas a mediano y a largo plazo en temas de sostenibilidad. Tanto en mi negocio, por ejemplo, si yo quiero alcanzar cierto EBITDA, perfecto, me pongo esas metas financieras, pero también me pongo las metas de cuánta agua voy a gastar por producto, cuánta energía voy a consumir. Y eso tiene que ser, lo más importante es que las estrategias sean claras, concretas y alcanzables, obviamente, que sean desafiantes, ambiciosas, pero que también las podamos lograr. Esa es una estrategia de sostenibilidad. Cuando alguien solamente dice, sí, nosotros queremos liderar la industria siendo sostenibles, y se quedan ahí, eso es greenwashing. Eso solamente decir somos sostenibles sin ninguna argumentación de base, ¿cierto? Incluso, bueno, más adelante va a haber una jornada que estamos organizando con la Cámara de la Construcción también, para hablar de greenwashing, porque el greenwashing es un concepto que
se habla del lavado de imagen verde, ¿cierto? Existía antes como el social washing, que es como decir, mira, yo hago todas estas acciones filantrópicas y de alguna forma mejoro mi reputación como empresa, pero puedo estar haciendo muchas cosas indebidas e ilegales, por ejemplo. El greenwashing pasa lo mismo, donde la gente dice, somos verdes, somos sostenibles, pero ¿qué te hace verde? ¿Qué te hace sostenible? Entonces es muy importante en las estrategias de sostenibilidad y en la comunicación, que seamos muy concretos, muy claros. ¿Por qué somos sostenibles? Porque tengo, por ejemplo, en algunos productos de Holcim tenemos los productos eco, tenemos el cemento Ecoplanet, por ejemplo, que tiene hasta un 45% de reducción de CO2 y acá está el certificado, ¿cierto?, de Inteco. Entonces, de esa forma yo estoy ocupando la palabra sostenibilidad, pero ocupándola bien, ¿cierto? Tratando de hacer consciente al consumidor, diciéndole, mira, mi producto es sostenible porque tiene estas características y estos atributos. Como audiencia o como consumidor de estos mensajes o productos o servicios que las empresas empiezan a promover como somos sostenibles, ¿cómo me doy cuenta de si es realmente, si hay una certeza de lo que me están diciendo que son o que hacen, o si no es este discurso que nada más es una apariencia para ganar en reputación? Porque estamos de acuerdo en que una empresa que hoy diga que en su producción de cada uno de sus productos desecha agua, desecha energía, ¿verdad? Se vería mal, pero como usted lo dice, puede que esté aún sucediendo y simplemente es una pancarta donde yo me puedo poner esta camisa todos los días, ¿verdad? Y esto puede hacerme ver de una manera, pero no quiere decir que yo en esencia soy como lo estoy diciendo. Entonces, Exacto. ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué tipo de filtro podría yo como empezar a entrenar mi mente para que lo pueda percibir? Mira, yo creo que se aplica un poco lo mismo a cuando uno lee el etiquetado de los alimentos. ¿Okay? Cuando uno ve un alimento que a veces dice saludable, por ejemplo, ¿cierto? Unas galletas saludables. Entonces yo doy vuelta y digo, ¿qué es lo que tiene como ingrediente realmente, ¿cierto? Es lo mismo con los temas de sostenibilidad. Cuando algo dice, no sé, por ejemplo el cemento verde, ¿pero por qué es verde? Entonces si es que en el mismo empaque o en la misma información de la compañía no te aparece nada que diga que es verde, con temas hídricos, con temas de energía, de CO2, etcétera, no hay cómo sustentar eso. Entonces lo primero es que haya información clara, concreta, ¿cierto? Que no sea también como trabajamos nuestros impactos, eso tampoco te dice nada. Entonces, ¿cómo los trabajas? ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto has reducido, cierto? Entonces, lo importante es que salga información muy transparente, y una muy buena herramienta son las certificaciones. Y aquí yo creo que es algo que hay que avanzar como industrias también, de ponernos más certificaciones, de, no sé, recién estábamos hablando de las ISO, por ejemplo, que son estas normas internacionales que nosotros podemos cumplir y que tienen un sello, ¿cierto? Después tenemos cumplimientos de calidad, como Inteco, tenemos también los EPD. Los EPD son evaluaciones de ciclo de vida de los productos. ¿Qué es lo que hacen las EPD? Es una ficha técnica por producto, que es una ficha internacional, que se utiliza para decir desde la producción hasta la venta cuánto consumí de agua, cuánto consumí, no sé, cuánto emití de CO2 a la atmósfera, y eso te lo da esa certificación. Entonces tú después puedes comparar ciertos productos. Si tú quieres ir a comprar un cemento, puedes decir qué EPD me está diciendo cuál es la mayor huella, ¿cierto? Y así lo puedo comparar y tener información fidedigna. Pero es súper importante que nos fijemos bien cuando queremos hacer una compra consciente, que eso es lo que yo creo que, lo que te decía, que hay que empezar a aumentar la compra consciente, ¿cierto? Y la compra informada, es tratar de tener a la mano esa información. Mientras la empresa te lo ponga más fácil, mejor aún. O sea, por eso nosotros lo ponemos, no sé, en los sacos de cemento o está en la página web. Los reportes de sostenibilidad también son una muy buena herramienta, por ejemplo, donde ahí puedes poner todo lo que tú haces como empresa, cómo trabajas. Y ojalá también que uno tiene stakeholders relevantes, los grupos de interés, ¿cierto? Que hablamos, por ejemplo, si yo soy una empresa de construcción y tengo comunidades, tengo proveedores, clientes, yo los invito a conocer mi negocio. Esa es otra forma también de transparentar mi información, de decir, mira, yo acá está mi planta, así funciono, acá yo reciclo el agua, entonces la gente también lo puede ver. Eso es súper importante también, acercar el negocio a las personas, porque muchas veces las industrias aparecen como un eslogan y no se sabe qué está pasando dentro de las empresas. Entonces, mientras más yo me pueda abrir y ser transparente con las comunidades, con los clientes, es más fácil poder identificar una empresa que está siendo realmente, genuinamente sostenible, a otra que está siendo solamente utilizando la palabra sostenibilidad para hacerse marketing. Hablábamos del talento que al final compone una empresa y la define y la hace crecer de acuerdo con sus conocimientos. Este talento, cuando sale a formarse en el mercado
o en la oferta académica universitaria, técnica o de cursos para universitarios, qué sé yo, puede que no encuentre esta malla curricular. Entonces, ¿qué esfuerzos debe realizar una institución empresarial que al final, yo digo que el tema de sostenibilidad en Costa Rica, y esto es opinión muy personal, nace del movimiento empresarial privado, y eso es un detalle muy importante, del movimiento empresarial privado en Costa Rica. Y entonces este mismo consorcio de empresas es la que ha tenido que empezar a predicar este mensaje. Entonces, ¿cómo pueden extender este conocimiento? Las empresas pueden empezar a certificar a las personas, a estas personas que eventualmente pueden formar parte de un equipo como el que usted lidera u otros en otros lugares. Entonces, ¿de qué manera establecer una estrategia educativa hacia la comunidad que tiene deseo e interés de formarse en la materia? Ya no la persona que está por ahí en la casa o en las comunidades. ¿De qué manera? Mira, yo no veo que la empresa vaya a certificar a alguien en sostenibilidad porque veo como un conflicto de interés ahí, Okay. porque no somos expertos tampoco en educación. Sí, lo que creo que es muy importante es que se promuevan y se potencien más alianzas entre universidades y empresas, ¿cierto? Okay. Y el sector privado. Tú mismo dijiste que el sector privado lleva mucho tiempo potenciando este tema y haciendo esta carrera por la sostenibilidad. A nosotros como Holcim nos ha tocado muy gratamente que nos han invitado de muchas universidades a dar charlas, ¿cierto? Charlas de descarbonización, charlas de temas hídricos y charlas muy orientadas a temas de sostenibilidad. Pero hasta ahora han sido charlas. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso forme parte de la malla curricular? Yo creo que ahí hay una conversación pendiente quizás con el mundo académico de cómo traspasar estas buenas prácticas, ¿cierto? Para que sean parte de los conocimientos que adquieren los profesionales, cosa que cuando salgan a buscar trabajo ya tengan ese conocimiento. Yo igual gratamente me he visto que la gente que postula a Holcim, por ejemplo, y también lo he visto en otros headhunters, está muy preocupada de que la empresa donde voy a postular sea sostenible. Y hacen preguntas. Y te dicen, mira, ¿y cómo manejan su huella? ¿Y qué están haciendo en temas de sostenibilidad? Hay gente que se maneja más, otra que menos, pero siempre están muy interesados en esos temas. Y específicamente porque la gente y el talento joven se está preocupando de en qué empresa voy a trabajar. No solo quiero ganar dinero, quiero además encontrar un lugar de desarrollo personal que me pueda ganar la vida, pero que además sienta orgullo de pertenecer a esa compañía. Entonces ahí yo creo que está esa capacidad que tiene la empresa de poder unirse con el mundo académico y empezar a promover como comparte de buenas prácticas, ¿cierto? Y empezar a incluirlo en la malla curricular. Hoy día hay algunas instituciones como AED. AED acá en Costa Rica es como nodo de sostenibilidad que es parte de una organización mundial que se llama el World Business Council. Y ellos son como los más expertos en sostenibilidad empresarial. Y este nodo de AED tiene muchos cursos, tiene un área académica grande, entonces yo creo que ellos sí están en pie de poder hacer esto que dices tú, de certificar, ¿cierto? Claro. Y nosotros mandamos a muchos profesionales a hacer sus cursos ahí. Y hay mucha gente que también hace su trayectoria a través de AED o de otros, como el Green Building Council también, que es ya específico sobre construcción, pero que ayuda mucho a conocer técnicas de sostenibilidad, temáticas, estrategias y llegar más preparado al mundo laboral. Estamos alineados. Este ha sido nuestro primer bloque de la conversación, porque algo muy importante es que después vamos a estar conversando acerca de cómo todo este tema de sostenibilidad y lo que nos ha hecho introducción Camila, se transforma en generación de empleo de calidad, que es uno de los términos que más nos interesa desarrollar. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando hoy acerca de la infraestructura sostenible y su impulso a la creación de empleos de calidad con la gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos de Holcim, Camila Angelini. Camila, gracias por todo el conocimiento del bloque anterior. Ahora en este lo que quisiéramos es conocer un poco de qué manera toda esta estrategia de sostenibilidad, el que sea esencia de una compañía, se transforma en acciones prácticas a la hora de crear una infraestructura para asegurar empleo. Y quisiera que nos enfoquemos un poco en cómo el término infraestructura, no solamente pensando en la edificación donde se desarrolla esa empresa,
sino en la cultura empresarial, sino también en cuando esas personas no están en su lugar de trabajo y ahora trabajan de forma remota, ¿verdad? Entonces, entendiendo desde esas diferentes aristas el tema de infraestructura. Entonces, ¿qué impacto tiene una infraestructura sostenible en la creación de empleo de calidad? Bueno, como tú dijiste, yo creo que las empresas debemos invertir muchísimo en nuestro talento y nuestras personas. Y Holcim lo que ha hecho el último tiempo tiene que ver con proveer espacios sostenibles, como tú dices, desde las oficinas, desde la infraestructura que tenemos en las operaciones, desde un buen lugar de trabajo, de contar con las herramientas necesarias, tomando en consideración las visiones de género, las visiones de discapacidad, ¿cierto? Y más allá que eso, proveyendo espacios de calidad de vida. O sea, yo creo que eso es súper importante entender de que la gente al final pasa mucho tiempo en el trabajo, más que en su casa o con su familia. Entonces ya tu trabajo empieza a ser un poco parte ya importantísima de tu vida. Entonces, ¿cómo tú das oportunidades de desarrollo a esas personas, por un lado? O sea, que puedan saber, que puedan estudiar dentro de la empresa, que puedan aprender nuevos conocimientos, que se puedan movilizar también. O sea, hay gente con historias muy interesantes de, mira, yo partí siendo operador de esta máquina y ahora terminé siendo supervisor de otra parte de la empresa, no sé. O me pasé de comunicaciones a comercial y me fui, o sea, esas oportunidades y esa flexibilidad es algo que las empresas tienen que sí o sí trabajar y es parte de esta como infraestructura, ¿cierto?, de esta cultura que uno debería promover. El tema de la diversidad yo también creo que es algo bien relevante. A mí como mujer y como también feminista creo que me enorgullece estar en una empresa como Holcim que se preocupa de primero tener una ambición de tener cada vez más mujeres al liderazgo. Y yo creo que eso da el ejemplo a toda la sociedad y a todas las otras mujeres de que sí se puede liderar siendo mujer, de que tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? Y en eso se ha destacado mucho Holcim. Ahora tenemos también una nueva gerenta general que vuelve a ser mujer, tenemos varias mujeres al liderazgo, pero también mujeres manejando camiones mixer, mujeres manejando infraestructura más pesada, ¿cierto? Claro. Donde se están rompiendo muchos mitos de que como las mujeres no pueden estar en ciertos roles. Entonces, eso claro, también... Y en un sector que tradicionalmente muy masculino. Ha sido masculinizado, ¿correcto? Exacto, un sector que lleva históricamente siendo muy masculinizado, pero que ya está rompiendo esas barreras y se está contagiando en todo sector empresarial, no solamente en el tema de la construcción, sino que en todos los otros cargos. Y algo bien importante, el tema de la infraestructura y de cómo eso, de cómo lo que yo hablo del relato de sostenibilidad se corresponde con la cultura de la empresa. Y eso es súper importante de no solamente hablarlo hacia afuera, o no solamente hacerlo a nivel operacional, sino que también a nivel de cultura organizacional. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Tenemos varios proyectos, uno se llama Office Go Green. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que disponerle a los trabajadores espacios de separación de residuos, por ejemplo, donde vemos que estamos separando lo orgánico, estamos separando los valorizables, etcétera, y donde estamos premiándolos también constantemente por esas acciones, cosas de que se lo lleven como parte de su cultura y ya fuera de la empresa se sigan comportando así. Otro tema también tiene que ver con los voluntariados corporativos, de cómo los hacemos participar de los temas de reforestación que hace la compañía, los temas sociales, ¿cierto? De cómo el trabajador comparte con estos otros grupos de interés también la cultura sostenible. Y yo también creo que esto se puede ampliar a muchos más temas, o sea, en temas de finanzas, cómo cuidamos a las pymes también, que es un tema que vamos a empezar a trabajar. Entonces, hay muchas maneras de poder corresponder este relato dentro de la empresa y hacerlo que esté vivo, ¿cierto? Que la sostenibilidad se viva en el día a día con los trabajadores, poniendo un buen lugar de trabajo, un clima laboral acorde. Yo creo que es un tema que se habla muy poco, el tema del clima laboral, pero tener lugares de trabajo protegidos, donde uno sea valorado, donde uno sea también, esté informado de la compañía y pueda participar de las decisiones del negocio. Yo creo que eso es muy importante, darle participación a los trabajadores de cómo se está moviendo el negocio, ¿cierto? Oportunidades de crecimiento y también oportunidades de participar de la innovación. O sea, entender que muchas veces desde los escritorios no vamos a poder solucionar las cosas. Tenemos que ir al lugar de trabajo, tenemos que darle chance a ese trabajador que conoce la planta de que se pueden solucionar muchos problemas a través de ellos. Entonces, eso yo creo que es algo bien interesante de romper también con estos silos de jerarquía y entender también de que todos tenemos la misma capacidad de aportar al negocio y a la sostenibilidad del negocio, que como tú mismo dijiste es parte del core central de Holcim. Algo importante, y yo creo que quiero ser muy intencional en hacer como la mención respectiva, y es que cuando se puede introducir este tema de infraestructura sostenible, ¿verdad? Y siendo Holcim la voz que va a acompañarnos a desarrollar este tema, cualquier persona hubiese pensado
que vamos a hablar de una edificación, ¿verdad? Vamos a hablar de concreto, vamos a hablar de vigas gigantescas, ¿verdad? Y cómo, o de edificios mega diseñados y súper contemporáneos, y no, estamos hablando de una integralidad total de ese concepto de sostenibilidad desde una voz empresarial que al final está dedicada a un sector de esa industria en la construcción, pero que puede llevarnos por esta línea de pensamiento que creo que es valiosísima. Sí, porque yo creo que tiene que ver con el concepto de ecosistemas. Claro, y también, perdón, y también cómo rompen ustedes ese paradigma, porque al final y conozco otros ejemplos de empresas en Costa Rica que se dedican, qué sé yo, a la producción de bebidas y alimentos, ¿verdad? Y que también tienen estrategias de sostenibilidad robustas. Entonces, pero no hablan de sus bebidas y alimentos, hablan de exactamente cosas semejantes, ¿verdad? Inclusión, diversidad, cultura organizacional, bienestar. No, lo que te quería comentar era que la interrumpí. No, está perfecto. Es que esto que estamos hablando está súper relacionado. O sea, no podemos dejar de hablar del talento, ¿cierto? De cómo gestionamos el talento o cómo lo mantenemos en la empresa, porque todo es un ecosistema. Al final yo creo que las empresas están entendiendo de que ya no soy un actor separado, ¿cierto? Del territorio, de mis trabajadores, de los otros grupos de interés. Entonces, tenemos que cuidar la relación de ese ecosistema completo. O sea, tú mismo decías ya la infraestructura, ¿cierto? Sí, Holcim efectivamente tiene productos bajos en carbono, ¿cierto? Que están revolucionando la industria, que son los primeros en Costa Rica, y yo podría hablarte muchísimo de eso. Pero también está cuidando en cómo, por ejemplo, extrae la materia prima. O sea, Holcim, por ejemplo, tiene una mina donde saca la caliza, que es para producir el cemento, y no hay ninguna ley que nos obligue a reforestar, ¿cierto?, eso a medida que vamos avanzando, pero Holcim sí lo hace, porque tiene un genuino convencimiento de que tengo que cuidar el ecosistema donde yo me estoy también nutriendo. Entonces, si yo como empresa estoy utilizando esa cantera, año a año nosotros tenemos que reforestar, y es muy lindo cuando se ve en Cartago ahí la minera de La Chilena, donde se va año a año reforestando cada vez que yo saco. Entonces estoy de alguna forma preservando esa biodiversidad también, preservando todas esas aves, todos esos animalitos que están ahí también, para que yo esté haciendo el menor impacto posible y esté manejándolo lo mejor posible. Lo mismo con la comunidad que está cercana a la planta. Entonces yo invierto en esa comunidad, lo hago parte de mi negocio también, les hago parte de esta creación de valor, y lo mismo con los trabajadores, con los clientes, obviamente, que yo trato de construir ciudades sostenibles. Entonces, yo creo que todo esto es como una interrelación que va muy unido, y que la sostenibilidad va como atravesando todas estas relaciones, donde se pueden generar impactos positivos en términos ambientales, sociales y económicos. Quisiera enfocarme un poco en este aspecto que usted mencionaba, y es el papel de la comunidad cercana al lugar de operación de una empresa. Llámese Holcim o cualquier otra que esté viendo este espacio y que diga, bueno, yo opero en Alajuela Centro, ¿verdad? Entonces, ¿qué estrategias han utilizado ustedes bajo su caso de experiencia y que puedan compartir también con aquellas personas que de pronto, sea que soy parte de la comunidad o soy parte de la empresa, permitan esa integración para que realmente haya una infraestructura o haya parte de lo que es una infraestructura sostenible? Mira, yo creo que la estrategia principal tiene que ver con proveer y fortalecer un vínculo con la comunidad, y un vínculo real. O sea, no un vínculo intencionado, sino que un vínculo entendiendo a las personas, escuchándolas. Yo creo que abrir primero canales de comunicación formales. Eso es súper importante, tener una línea telefónica. Nosotros tenemos una mesa de diálogo con la comunidad, que nos reunimos cada 3 meses, que se llama el Café Comunitario. Ellos le pusieron ese nombre, y ahí participan instituciones de desarrollo local, ¿cierto?, el municipio, y tenemos varias instituciones que están ahí, los scouts, escuelas, todos como los organismos que participan de la comunidad, y tenemos estas reuniones donde, ¿qué es lo que hacemos en las reuniones? El 50% de la reunión tiene que ver con informar a la comunidad en cómo yo estoy operando. Mira, esta es mi producción total, esto es lo que yo estoy haciendo adentro, esto es mi permisología ambiental, ¿cierto? Un poco dando cuentas, una contability de qué estoy haciendo yo en mi empresa. Y la segunda parte de la reunión ya tiene que ver con qué hacemos para aportar a la comunidad, ¿cierto? Para trabajar juntos por el bien común. Entonces ahí hay todo un trabajo de generar este vínculo y conversaciones para entender qué es lo que la comunidad la queja. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en Cartago, que cada institución tiene su propio objetivo, ¿cierto? Las escuelas están viendo temas para educación, hay gente que ve más temas de salud, de deporte, no sé.
pero en un minuto les preguntamos ya, si tuvieran que ponerse de acuerdo y hacer un solo proyecto, ¿qué quisieran hacer? No, sabéis que lo que más necesitamos apoyo de ustedes es para salvar el río. Tenemos un problema con el río Agua Caliente, perfecto. Y eso ha sido el programa como más importante que hemos llevado con la comunidad hasta ahora. Tenemos una serie de otros pilares de inversión social, pero yo creo que también la comunidad tiene que ver que la empresa, y que esté ahí una empresa, tiene que significar desarrollo y valor para esa comunidad. Eso es lo importante. O sea, todas las empresas tienen ciertos impactos, ¿cierto? Va a haber cierto ruido y van a poder apalearlo lo máximo posible, pero siempre va a haber cierto impacto. Entonces, lo que tenemos que generar es que el impacto positivo sea muchísimo mayor, que la generación de empleo en la comunidad sea mayor y siempre buscar que la contratación sea local, por ejemplo. Siempre buscar espacios de diálogo cercanos, transparentes con la comunidad y siempre lograr también proyectos de impacto comunitario. O sea, que realmente no vaya yo a hacer una entrega, no sé, de dulces para la Navidad y eso ya diga, perfecto, ese es mi aporte para la comunidad. Realmente tiene que ser un aporte que ellos sientan como un impacto potente. Entonces yo creo que ahí está la construcción de esa relación en el año, durante todo el año y ojalá con la mayor cantidad de personas involucradas. O sea, cuidar de que estén todos los actores, no solamente relacionarme con uno, que puede ser, no sé, el más cercano, sino que involucrar a todos los actores de esa comunidad, yo creo que es lo más relevante. Este tema de la generación de empleo, y poniendo un caso específico de la planta en Cartago, por ejemplo, ¿cómo se traduce esto en números? ¿Existen datos específicos que puedan compartir con nosotros y que ustedes digan, bueno, de la cantidad total de población que hay en la planta de Cartago, el X porcentaje es de la zona? Sí. Y así entonces nosotros decir, sí, tiene todo el Más sentido. Más del 50% son de Cartago. Muy bien. Claro, hay un tema de que hay ciertos puestos de que es más fácil que sean contratación claro, local, estoy de acuerdo. Más operativo, y hay ciertos puestos como un poco más ejecutivos que sí se traen de otras localidades, ¿cierto? Que vienen a veces de San José o que incluso vienen de afuera, pero siempre se promueve el crecimiento dentro de la empresa y eso es súper importante. O sea, hoy día tenés gerentes de operación que partieron siendo operadores, ¿cierto? Entonces, eso es muy lindo ver cómo la oportunidad de crecer se te da. Entonces, alguien que esté la comunidad, y siempre velamos para que en la contratación y en la búsqueda de personas la comunidad tenga un espacio preferencial, ¿cierto? De que siempre tengan preferencia, y lo mismo con las ternas en términos de género, donde siempre aseguramos de que dentro de las ternas sí o sí hay una mujer en la terna al menos. Siempre se va a elegir al mejor para el puesto, ¿cierto? Pero de que sí o sí buscamos promover de que participen más mujeres, especialmente por ser una industria tan masculinizada como habíamos hablado. Cuando hablamos de empleo de calidad, también quiere decir que se ofrece empleo de calidad y que eventualmente ese talento está en la capacidad de poder ocupar este empleo de calidad. Exacto. ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese acercamiento con la comunidad, precisamente en la calidad de las habilidades que tienen esas personas para ocupar estos puestos de calidad que ustedes ofrecen? Nos ha ido bien porque además tenemos mucha cercanía como con las instituciones de allá también, con las instituciones de educación. Entonces sí tenemos un link ahí de que tenemos esta oferta laboral y hay gente preparada para tomar esas ofertas. Y también tenemos un espacio de aprendizaje interno. O sea, si alguien entra a un puesto y se ve que tiene capacidad, pero que de repente no tiene todo el aprendizaje o todo el conocimiento necesario, la oportunidad igual se da, porque al final la empresa es una escuela. Y uno entra con las capacidades, ¿cierto? Y sabiendo lo necesario, pero quizás uno va aprendiendo y desarrollándose mucho más al interior de la compañía. Así que también nos preocupamos mucho de tomar muchos practicantes, por ejemplo. Vas a ver que está muy abierta la empresa a que hayan practicantes y que ellos mismos en esa práctica, muchos se quedan después trabajando porque adquieren los conocimientos necesarios. Camila Angelini es gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos en Holcim y es quien nos está acompañando hoy para más bien profundizar en el tema de la infraestructura sostenible y cómo esta genera empleos de calidad. Ya regresamos para cerrar la conversación. Gracias por continuar con nosotros y llegar al cierre de la conversación. Ya vamos a conocer cuáles son como esas acciones que usted y yo podríamos ejecutar en temas de infraestructura sostenible, pensando un poco como en todo lo que ya hemos aprendido de parte de Camila. Antes quiero invitarles para que ustedes descarguen la aplicación de TD Max porque se viene la Copa América del 20 de junio al 14 de julio. Las mejores 16 selecciones de todo el continente americano se reúnen en 14 sedes de los Estados Unidos para buscar
cuál es el mejor equipo. Ya va a estar muy emocionante porque los 32 partidos usted los va a poder disfrutar a través de TD Max, y entonces la invitación es a que descargue la aplicación, se suscriba y así disfrute con nosotros de ver si Leo Messi levanta la segunda Copa América en su era y sostiene el título Argentina, o Brasil logra algo por allí, Uruguay con Fede Valverde, Chile, a ver qué papel juega, ¿verdad? Y cómo será el desempeño de Manfred Ugalde, Keylor Navas y sus amigos en la Copa América del lado nuestro de los ticos. Bueno, todo eso lo vamos a disfrutar del 20 de junio al 14 de julio. ¿Qué tan futbolera siendo chilena? Uy, solamente me gusta la selección chilena, pero no tengo otra liga. Nada de la Universidad Católica de Chile, No, ni el Colo-Colo. no. Tan ni... fanática no. ¿No? Bueno, muy bien. Hablando entonces con Camila, hoy un poco de infraestructura sostenible. Camila, llevemos todo este ejercicio y todo este pensamiento que usted nos ha compartido de nivel empresarial, relación con la comunidad, habilidades, generación de empleo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo llevarlo a mi metro cuadrado? Le llamo yo siempre a esta parte de la conversación. ¿Qué puedo hacer como Bernal Fonseca, que actualmente hoy vivo en mi apartamento con mi perro, ¿verdad? ¿Qué puedo ejecutar para empezar a, como decíamos al inicio, interiorizar, hacer mío todos estos conceptos de sostenibilidad integral y también como pensando en esa infraestructura alrededor de mi vida, como un sistema? ¿Qué puedo hacer? Bueno, muchísimo puedes hacer. Primero ya estás haciendo este programa, así que vas muy bien encaminado. Bien, bien. Pero sí, efectivamente, yo creo que el ciudadano común de pie, que digo yo, el que va caminando por la calle, tiene mucho por hacer. Obviamente el tema de los residuos yo creo que es el más importante. Hoy día a nivel ciudadano, en el poder de compra, no solamente en lo que hago después de la compra, sino que en la decisión de compra tenemos un gran poder. O sea, el mercado se mueve por la compra de las personas. Y aquí las personas a veces dicen, pucha, pero ¿qué puedo hacer yo que soy solamente un individuo? Bueno, tú mueves el mercado. Entonces, efectivamente, si yo empiezo a hacer una compra más consciente, más responsable, entendiendo los atributos de sostenibilidad, puedo hacer un gran avance. Después lo otro es dar el ejemplo. Yo creo que eso es muy importante, o sea, tener conversaciones de estos temas que usualmente no salen, pero el domingo familiar ojalá empezar a conversar del tema de sostenibilidad. Si es que yo veo alguna buena práctica en alguna empresa, o si yo veo una persona que me llamó la atención, oye, mira, ¿sabías que esta persona, no sé, gestiona sus residuos orgánicos? Oye, sí, qué interesante, como empezar a darle más importancia a este tema, porque realmente yo creo que no lo hablamos lo suficiente. Hoy día estamos enfrentados a un cambio climático muy potente, muy duro, no estamos llegando a la meta de mantenernos en 1,5 de temperatura global, y eso es parte de todo. Las empresas tienen un rol súper importante, sí, pero el Estado también tiene un rol muy importante en generar incentivos para que todos seamos más sostenibles, y el ciudadano común también. O sea, yo creo que tenemos que empezar a educarnos más, ¿cierto? Hablamos de cómo educarnos más en estos temas, ser profesionales más integrales también. O sea, si yo veo temas económicos, temas financieros, o temas comerciales, o temas productivos, en cada una de las etapas de la empresa está la sostenibilidad atravesada. Si yo soy una persona que estoy aquí con mi perro, no sé, también, pucha, en la forma en que yo me muevo en la ciudad también. O sea, cómo elijo transporte eléctrico, cómo elijo, obviamente que de acuerdo a los recursos de cada uno, pero cómo voy a un lugar y lo dejo más limpio como lo encontré, ¿cierto? O cómo denuncio ciertas acciones como negativas también. Yo creo que hay mucho que hacer. Y en términos de si nos vamos ya a infraestructura, ya viendo infraestructura como la palabra ya de construcción, hoy día yo creo que tenemos muchos avances acá también en cómo elegir materiales que sean más aislantes, ¿cierto? Diseños que sean más sostenibles. Acá en Costa Rica tenemos el desafío de la temperatura, ¿cierto? De cómo hacer que necesitemos menos aire acondicionado también, menos gasto en energía. Entonces, el tema de los ríos yo lo veo también súper potente, de que tenemos una naturaleza increíble, pero no la estamos cuidando lo necesario. Y eso pasa también por cada una de las personas. O sea, cuando yo voy a visitar la naturaleza, me da un poco de rabia y ver cómo la gente también no tiene esa conciencia. Entonces yo creo que hay que aprender a hablar, a increpar también a los otros de forma obviamente respetuosa, pero no dejar que el tema pase, porque la verdad es que estamos dejándole un planeta a las futuras generaciones con muchos problemas. Y yo creo que esta generación es la que tiene que solucionar el problema de la sostenibilidad y tomárselo muy en serio, no solo a nivel empresarial, sino que a nivel personal también. Me parece muy curioso porque al final el metro cuadrado parte de un hecho muy cultural, y es que muchas veces damos todo por sentado.
¿verdad? Entonces me levanto y como tengo ahí el espacio donde duermo, mi cuarto, mi casa, salgo y están los mismos de siempre, los vecinos y así, no dimensiono que viene algo más adelante y que yo soy responsable de cómo esas personas se van a encontrar ese mismo lugar. Me parece interesantísimo y aquí nada más hago la salvedad. A mí me encanta personalmente ver como videos de geografía, historia, y como soy bien futbolero también como a ver momentos, ¿verdad?, importantes de selecciones y más. Entonces ver fotos o ver videos de hace unos años y pensar que de pronto yo hubiese podido estar allí, pero no, me tocó estar en esta época, entonces me ubica un poco en mi momento, contexto, situación y cómo yo puedo realmente aportar algo en este momento actual de la historia. Exacto. Y yo creo que me falta mucho por crecer en esa materia, pero la invitación es a que ustedes también lo hagan para que todos podamos crecer en ello. Y ese es el foco de la sostenibilidad. La descripción de la sostenibilidad es cómo yo satisfago las necesidades actuales de la sociedad sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Sí, Es claro. súper sencillo. Sí. Entonces, al final, cada vez que yo hago algo, que tomo una decisión, tengo que pensar en las generaciones futuras. Wow, muy bien. Para terminar, un ejercicio práctico. Siempre nos gusta como quitar este título y que usted le ponga un título a la conversación que acabamos de tener. Tiene que ser conciso, concreto, al grano. Yo te diría que le pondría ciudadano consciente. Ciudadano consciente. Me dejó fuera sostenibilidad. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿dónde lo ponemos ahí? O entonces tendría que ser ciudadano sostenible. Consciente. Exacto. Muy bien. Sí. Camila ha sido nuestra invitada de hoy. Ella es gerente de sostenibilidad de asuntos corporativos en Holcim. Gracias por haber estado acá con nosotros, Camila. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos están acompañando hoy. Gracias. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje acerca de toda esta integralidad de la sostenibilidad. Y ya casi nos vamos. Pero quiero agradecerle a Michael también por su compañía siempre en la realización, a Priscila por ayudarnos para que Camila esté aquí sentada con nosotros y será entonces hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Chao. Súper.